Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Un vecindario tranquilo de la ciudad de Nueva York. Una joven regresa a casa después de un largo día. Un momento que cambió para siempre la forma en que el país responde a las emergencias. Esta no es solo otra historia de crimen, es un punto de inflexión en la historia. En este documental, analizamos en profundidad uno de los casos más impactantes y controvertidos del siglo XX. Descubriremos quién era Kitty más allá de los titulares, qué ocurrió aquella noche, cómo se desarrolló la investigación y cómo la batalla legal reveló una verdad incómoda sobre la sociedad. Esta historia no es solo una tragedia. Muestra cómo el silencio, el miedo y la inacción pueden moldear el curso de los acontecimientos. Enfrentó a todo un país con preguntas difíciles y condujo a la creación del sistema de servicios de emergencia que conocemos hoy. Acompáñanos mientras reconstruimos cuidadosamente la línea temporal, los actores clave, la investigación y las revelaciones en la sala del tribunal. Esta es una historia real, contada con respeto, profundidad y precisión. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Katrina Kitty Genovese es un nombre que, décadas después de su muerte, sigue resonando como símbolo de toda una época, pero antes de hacerse conocido en todo el mundo, pertenecía a una persona viva, una joven vibrante que amaba la música, adoraba la vida nocturna de Nueva York y poseía un sentido del humor único, capaz de desactivar cualquier situación tensa. Su historia comienza en una familia de inmigrantes italianos que valoraban el trabajo honesto, la modestia y el sentido de comunidad. Kitty pasó su infancia en Brooklyn, pero fue su vida adulta, un período de decisiones independientes, trabajo, amor y búsqueda de su lugar en la bulliciosa metrópoli, la que reveló la verdadera esencia de su personalidad. Cuando Kitty se graduó de la escuela secundaria, no siguió el camino predecible de ama de casa o secretaria, como se esperaba de las chicas de su clase en las décadas de 1950 y principios de 1960. Se sentía atraída por la libertad, atraída por la vida de la ciudad las 24 horas del día. Trabajó en diversos empleos, explorando nuevos roles. Al principio trabajó en el sector de servicios, y más tarde asumió puestos de mayor responsabilidad. Con el tiempo, se encontró en el negocio de la restauración, y fue allí donde florecieron sus mejores cualidades: su capacidad para organizar el trabajo, su facilidad para relacionarse con la gente y su talento para crear un ambiente acogedor y divertido donde todos se sentían bienvenidos. A comienzos de sus 20 años, Kitty ya tenía la reputación de ser alguien en quien se podía confiar para encargarse de toda una noche. Se convirtió en gerente de un bar en un local popular de Queens, no solo un lugar para beber, sino un escenario único donde cada noche se desarrollaban pequeños dramas sociales. Reencuentros de viejos amigos, primeras citas y conversaciones casuales entre desconocidos. Kitty conocía a los clientes habituales por su nombre, recordaba sus bebidas favoritas y podía mantener una conversación sobre casi cualquier tema. Su personalidad tenía una sorprendente combinación de suavidad y firmeza. Sonreía y bromeaba, pero también sabía establecer límites claros y ganarse el respeto incluso de los clientes más groseros. Kitty no se parecía a la clásica estrella de cine de su época, pero tenía su propia belleza urbana distintiva. Un corte de pelo corto, ojos expresivos y un andar ligero pero seguro. Vestía ropa práctica pero con estilo, abrigos llamativos, vestidos sencillos y accesorios simples. Tenía un sentido del estilo que no era ostentoso, sino natural, pulido por años de vivir en Nueva York, una ciudad donde todos se esfuerzan por ser más de lo que son. Sin embargo, Kitty nunca intentó interpretar el papel de otra persona. Se mantuvo fiel a sí misma, y eso era lo que atraía a la gente. Nueva York atravesaba entonces un periodo turbulento. Contrastes entre barrios ricos y pobres, el auge de movimientos culturales, la aparición de nuevas tendencias musicales. Las calles nocturnas de la ciudad tenían vida propia, ruidosas, controvertidas,
a veces peligrosas, pero atractivas. Para Kitty, la ciudad no era una amenaza. Era un escenario en el que se sentía segura. Amaba los paseos nocturnos, encontrarse con amigos, el bullicio de los bares y las charlas hasta el amanecer. No tenía miedo de ser independiente. Para una mujer de esa época, eso suponía un desafío a la sociedad. Aunque con el tiempo los padres de Kitty se mudaron a Connecticut, ella decidió quedarse en Nueva York. Esta decisión dice mucho sobre ella. No buscaba una vida provincial tranquila, ni quería verse consumida por las expectativas de los demás. Aspiraba a la independencia, financiera, emocional y personal. Alquiló un pequeño apartamento en Kew Gardens, un barrio de Queens conocido por su ambiente tranquilo y acogedor. Allí vivían familias jóvenes, trabajadores manuales y empleados de oficina. Personas comunes que deseaban un futuro sencillo y estable. Para Kitty, el barrio era un refugio de paz después de una noche ajetreada en la ciudad. Kitty no era retraída. Al contrario, cultivaba activamente su vida personal. Entre sus amigos era descrita como una persona cálida y luminosa, que sabía escuchar y no tenía miedo de reír. No buscaba el centro de atención, pero a menudo acababa en él de forma natural, simplemente porque tenía una personalidad encantadora. Entre sus amigos más cercanos, tenía la reputación de ser alguien a quien se le podía confiar un secreto, pedir consejo o simplemente aparecer en su cocina a las 2 de la madrugada, sabiendo que pondría la tetera y escucharía. Amaba la música, especialmente el jazz y las melodías populares de principios de los años 60. Se la podía encontrar en pequeños clubes donde tocaban orquestas en vivo o en parques donde estudiantes organizaban conciertos improvisados. La música era su forma de experimentar el ritmo de la ciudad. A veces tarareaba sus canciones favoritas, no de manera profesional, sino de una forma hogareña y llena de alma. Le encantaba bailar, y en eso se revelaba su carácter. Libre, despreocupado e independiente. Sus compañeros de trabajo la recordaban como una empleada ejemplar, puntual, fiable y al mismo tiempo amable. No solo gestionaba el turno, sino que creaba el ambiente. Si estallaba una pelea en el bar, sabía cómo calmarla. Si alguien llegaba de mal humor, podía orientar la conversación de modo que se fuera con una sonrisa. Incluso aquellos que solían desobedecer la autoridad la respetaban. Sabía mantener la voz baja y aún así hacer que las cosas funcionaran. En lo económico, Kitty era alguien que forjaba su propio futuro. No vivía con lujos, pero sabía administrar su dinero. Su apartamento tenía pocos muebles, pero todo estaba en su sitio, y el ambiente era hogareño y acogedor. En las paredes había fotos de amigos, postales y carteles de conciertos de jazz. En una esquina había un gramófono, su orgullo y alegría. En la cocina había una pequeña mesa junto a la ventana, donde le encantaba sentarse por las mañanas a observar cómo despertaba el vecindario. Estos detalles parecen insignificantes, pero trazan el retrato de una persona viva, no de una heroína de titulares de periódico, sino de una mujer con su propia vida, sus propios hábitos y sus propios sueños. No aspiraba a la fama ni a la fortuna. Sus sueños eran más simples: un trabajo estable, una afición querida, relaciones cálidas. A menudo decía a sus amigos que algún día quería abrir un pequeño café, no un lugar glamuroso en el centro, sino un rincón acogedor donde la gente pudiera reunirse, reír y escuchar música. Para ella, ese era el futuro ideal, no un éxito resonante, sino una felicidad tranquila, construida por ella misma. Muchos decían que realmente podría haberlo logrado. Tenía espíritu emprendedor, sabía trabajar con la gente, crear ambiente, hacer que un lugar ordinario se sintiera especial. La vida personal de Kitty también era una parte importante de su mundo. Tenía relaciones cercanas que no compartía con todo el mundo, pero que eran un verdadero sistema de apoyo para ella. En una época en la que la sociedad juzgaba a menudo las elecciones personales, tuvo el valor de ser ella misma. Sus amigos la conocían como alguien que no llevaba máscaras,
Detestaba el drama y no intentaba ser otra persona. Y era precisamente esa honestidad la que atraía a quienes valoraban la sinceridad por encima de todo. Los vecinos solían recordar su sonrisa. Saludaba por su nombre a personas que no conocía. Ayudaba a los residentes mayores con las bolsas y alimentaba a los gatos del patio. Pequeños gestos que, en conjunto, creaban la impresión de una persona luminosa. No era una celebridad ni actuaba en un escenario, pero para quienes vivían cerca, formaba parte de su vida cotidiana, como un rostro familiar en el ascensor, como alguien que siempre decía hola primero. Le encantaban los paseos nocturnos por el barrio. Para ella, eran una forma de relajarse después de un turno intenso. Caminaba junto a filas de casas ordenadas con las luces encendidas, pasando por un parque donde a veces se oía tocar una guitarra. Esos paseos eran un tiempo para pensar, para recuperar el aliento. Su vida no era perfecta. Como la de todos, tenía preocupaciones, cansancio y planes que no siempre se cumplían. Pero recorría su camino con confianza, con paz interior. A comienzos de los años 60, Kitty Genovese se había convertido en un ejemplo de una joven que no esperaba a que alguien más llegara para hacerla feliz. Lo hizo ella misma. Construyó su propio pequeño mundo, ladrillo a ladrillo, trabajo, amigos, hogar, paseos nocturnos, música y sueños de futuro. No había nada grandioso en ello, pero sí había algo verdaderamente valioso, humano. Y quizá por eso su historia de vida resuena tan profundamente en los corazones de las personas décadas después. Si alguien la hubiera conocido entonces, probablemente habría visto a una chica común, con un peinado cuidado, un abrigo llamativo y una sonrisa amable. Pero detrás de esa sencillez se escondía una fortaleza. La fortaleza de ser uno mismo en un mundo que a menudo dicta cómo deben vivir los demás. La fortaleza de construir tu propia vida sin tener en cuenta las expectativas ajenas. La fortaleza de ser una persona luminosa en una ciudad grande y ruidosa. Esta es la verdadera historia de Kitty Genovese, una mujer cuya vida estuvo llena de trabajo, sueños, música y personas. La noche del 12 de marzo de 1964 comenzó con tranquilidad en Kew Gardens. El vecindario vivía su ritmo habitual. Calles silenciosas, farolas suaves, coches ocasionales y peatones que regresaban con calma a casa después del trabajo. La ciudad de Nueva York a mediados de los años 60 era una ciudad de contrastes, ruidosa y agitada en el centro, pero mucho más tranquila en las zonas periféricas, como Queens. Kew Gardens era considerado un lugar seguro, no exclusivo, pero acogedor, donde los residentes se conocían de vista y confiaban en poder caminar con seguridad desde la estación de metro hasta sus casas por la noche. Para Kitty Genovese, era una noche típica. Terminó su turno en el bar donde trabajaba como gerente alrededor de las 2 de la madrugada. El bar en el que trabajaba era popular entre los vecinos. Por las noches sonaba música, los clientes reían y Kitty se aseguraba de que todo funcionara sin problemas. A esa hora, la ciudad ya se había agotado tras el bullicio del día. El camino a casa era una parte rutinaria de su vida. La noche era fresca, pero no fría. El Nueva York de marzo apenas comenzaba a salir de su letargo invernal. El aire olía a asfalto mojado, a café de los locales abiertos toda la noche y al sutil, casi imperceptible aroma de la primavera que despertaba. Kitty caminó hasta su coche, estacionado cerca del bar, para conducir hasta casa. Había hecho ese trayecto decenas, si no cientos, de veces, de manera familiar, tranquila, sin ansiedad. El barrio de Kew Gardens, al que se había mudado, le parecía seguro. Precisamente por eso lo había elegido. Era tranquilo, limpio, con casas ordenadas y jardines bien cuidados. Para una mujer que vivía sola, eso era importante, la sensación de seguridad. Alrededor de las 3 de la madrugada, estacionó su coche en una calle conocida, no muy lejos de su casa. A su alrededor se extendía el mismo paisaje adormecido. Farolas parpadeantes, alguna ventana iluminada, el lejano rumor de un tren. A esa hora,
Las calles estaban casi vacías. Los vecinos dormían desde hacía tiempo. Tenues lámparas brillaban en algunas ventanas. Alguien quizá estaba leyendo antes de dormir o escuchando la radio. Era un rincón ordinario y poco destacable de la ciudad de Nueva York por la noche, donde nada despertaba sospechas. Los pasos de Kitty resonaban con claridad en la acera. Caminaba con tranquilidad, con las llaves ya en la mano. Solo quedaban unas pocas decenas de metros hasta la entrada del edificio. Pero fue precisamente en ese momento cuando apareció un hombre al otro lado de la calle que cambiaría el curso de esa noche para siempre. Ninguno de los residentes de Kew Gardens podía haber sabido quién estaba detrás de él. Nadie sabía que estaba observando atentamente. Nadie esperaba que ese silencio se convirtiera pronto en el sombrío telón de fondo de unos acontecimientos que pasarían a la historia nacional. Un vecindario tranquilo, altas horas de la noche, una mujer caminando con confianza hacia casa por su ruta habitual. No había nada sospechoso en ello, ni para ella, ni para quienes la rodeaban. Todo se desarrolló de manera gradual, casi rutinaria, lo que solo intensificó el impacto más tarde. Algunos residentes de los edificios a lo largo de la calle se despertaron por sonidos del exterior, no del todo claros. Algunos escucharon gritos, otros oyeron ruidos que parecían una discusión. Pero la noche es un tiempo especial. Los sonidos se distorsionan, se disuelven en la oscuridad. A menudo las personas no están seguras de qué fue exactamente lo que escucharon. Alguien miró por la ventana, pero no pudo distinguir los detalles. Algunos asumieron que se trataba de una pareja discutiendo. Escenas nocturnas así eran comunes en Nueva York. Varias personas consideraron llamar a la policía, pero en aquellos días no existía un número único como el 911 tal como lo conocemos hoy. Pedir ayuda no era tan sencillo como ahora. Había que marcar el número de la comisaría, explicar la situación, y si no se estaba seguro de lo que había ocurrido, a menudo simplemente no se atrevía uno a actuar. En el edificio de enfrente, una mujer fue despertada por un sonido persistente y agudo. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera, pero las farolas proyectaban solo una luz tenue y las sombras de los árboles caían directamente sobre la acera. Desde su perspectiva, todo era confuso. Solo veía siluetas vagas y no podía entender qué estaba sucediendo exactamente. En aquel entonces, la gente rara vez intervenía en escenas callejeras, especialmente de noche. Esto no significaba necesariamente indiferencia. Con mayor frecuencia era miedo, incertidumbre y confusión. Los vecinos podían sospechar que alguien necesitaba ayuda, pero no estaban seguros de qué hacer. Un residente decidió llamar a la policía. Describió lo que había oído como algo extraño en la calle y pidió que una patrulla revisara la zona. El operador registró la llamada, pero los tiempos de respuesta en aquella época no eran inmediatos. No existía un sistema en el que una sola señal enviara una ambulancia a tu puerta en cuestión de minutos. La policía de la ciudad de Nueva York en los años 60 operaba de manera diferente, especialmente en las zonas residenciales de Queens, donde el crimen era poco frecuente y se consideraba improbable. El coche patrulla no recibió la señal de inmediato. Los minutos se alargaban y los acontecimientos inexplicables continuaban desarrollándose en la calle. Mientras tanto, en los apartamentos vecinos, los residentes debatían si intervenir o no. Algunos cerraron las ventanas, convenciéndose de que no era asunto suyo. Otros escucharon y se sintieron inquietos, pero no lograron decidirse a llamar. No era tan sencillo. La noche, la incertidumbre, el miedo humano. Unos 20 minutos después de los primeros sonidos, la policía finalmente recibió un mensaje claro de otro residente que había oído gritos y visto que claramente algo iba mal en la calle. Se envió una patrulla. Para entonces, la calle había vuelto a sumirse en un silencio inquietante. Solo el destello ocasional de los faros de los coches que pasaban atravesaba la oscuridad. Las personas que habían escuchado los gritos ya habían regresado a la cama, con la esperanza de que todo hubiera terminado. Pero en realidad, las cosas estaban muy lejos de eso. El coche patrulla giró lentamente hacia la calle donde se encontraba la casa de Kitty. Los faros iluminaron fragmentos de asfalto, vallas y árboles.
Los agentes miraron a su alrededor, sin comprender de inmediato qué exactamente debían buscar. Los informes eran vagos. Algunos hablaban de ruido, otros de una posible discusión, otros simplemente de sonidos poco claros. Esto complicaba su trabajo. El conductor detuvo el coche junto a la acera. Los agentes bajaron y comenzaron a examinar la calle. En ese momento, no eran conscientes de que minutos antes se había desarrollado allí un drama que pronto se convertiría en tema de conversación en todo el país. En una de las entradas había una puerta que conducía al pasillo de un edificio de apartamentos, relativamente iluminado, ya que las luces del pasillo habían estado encendidas toda la noche. Y fue allí donde los agentes centraron su atención al divisar una figura. Permanecieron en silencio durante unos segundos, dándose cuenta de que estaban viendo algo más que un espacio vacío. Uno de los agentes se acercó, y el segundo pidió refuerzos por radio. No había pánico en sus voces, solo concentración, tensión y la comprensión de que la situación era grave. A estas alturas, varios vecinos habían vuelto a asomarse por sus ventanas, atraídos por los faros y las luces intermitentes del coche patrulla. El vecindario, que un momento antes estaba dormido, parecía comenzar a despertarse lentamente. La gente vio a los agentes avanzar hacia la entrada, uno de ellos hablando por la radio. En el aire se sentía una tensión pesada, casi física, esa sensación especial en la que todos comprenden que ha ocurrido algo que no puede explicarse simplemente como una discusión casual. Los acontecimientos que siguieron se desarrollaron con calma, casi en silencio. Uno de los agentes, al entrar en el vestíbulo, se detuvo por un instante. Dentro de aquellas paredes reinaba un silencio denso y ensordecedor, roto únicamente por el débil eco de los pasos. Los segundos se alargaban, como si todo el edificio contuviera la respiración. El segundo agente se unió a él y juntos avanzaron hacia el interior. Pronto encontraron lo que buscaban, o más bien, lo que temían encontrar. Fue en ese momento cuando la tranquila noche de marzo terminó para Kew Gardens. Todo lo que antes había sido solo un episodio nocturno, sonidos imprecisos, ruidos, siluetas vagas, pasó a formar parte de la tragedia. Los agentes llamaron de inmediato a una ambulancia y solicitaron refuerzos. La calle comenzó a llenarse poco a poco de la luz fría de los focos policiales. Los vecinos, apretados contra las ventanas, no podían ver los detalles, pero comprendían lo esencial. Aquella noche nunca volvería a ser normal. Cuando los paramédicos llegaron al lugar, la calle ya estaba acordonada. El tiempo transcurrido entre la primera llamada y la llegada de la policía se extendió apenas por unas pocas decenas de minutos, pero fue suficiente para que la tragedia se consumara. Los residentes mayores del barrio, de pie en sus porches, dijeron más tarde que jamás olvidarían aquella imagen. El silencio de la calle, el resplandor de las luces, los agentes hablando en voz baja pero con urgencia, y la figura inmóvil en el vestíbulo, alrededor de la cual todo se detuvo. Fue a partir de ese momento cuando comenzaría uno de los casos más notorios en la historia de la ciudad. La mañana del 13 de marzo de 1964 en Kew Gardens comenzó de una manera inusual. En lugar de las tranquilas conversaciones de los vecinos en las puertas de sus casas y el olor a pan fresco de la panadería, se escuchaban voces tensas de la policía, órdenes en susurros, el ruido de las cámaras y furgonetas en la entrada. Todo el vecindario despertó con la sensación de que había ocurrido algo irreparable. Para cuando los primeros rayos de sol atravesaron la niebla sobre las calles de Queens, un equipo completo de investigadores ya se encontraba en el lugar. La zona fue acordonada y no se permitió el acceso a los transeúntes. En el portal del edificio donde fue encontrada, Kitty Genovese, no había música ni voces de los residentes, solo los comentarios secos y profesionales de los peritos forenses y de los agentes de policía que registraban cada centímetro del espacio. La investigación comenzó de inmediato. La policía de la ciudad de Nueva York en la década de 1960 operaba de forma diferente a como lo hace hoy. No existían bases de datos digitales, pruebas de ADN ni cámaras de video. Todo se basaba en la observación,
las entrevistas, el procesamiento manual de la información y la intuición de los detectives experimentados. Sin embargo, lo ocurrido aquella noche fue percibido desde el primer momento como un crimen que no quedaría sin resolver. Las primeras inspecciones del lugar dejaron claro que no se trataba de un hecho aleatorio o instantáneo. La escena en el portal, el estado del cuerpo y las marcas en la calle indicaban que no había sido un enfrentamiento breve, sino un acto prolongado y deliberado. Los expertos forenses llegaron poco después del equipo de investigación. Su tarea era determinar la hora y la causa exactas de la muerte. Su trabajo se realizó con rapidez, pero con extrema minuciosidad. Cada detalle podía resultar decisivo. Pronto se estableció que la muerte fue causada por múltiples heridas graves sufridas durante el ataque. Sin embargo, los investigadores subrayaron que no divulgarían los detalles al público, en primer lugar por respeto a la víctima y, en segundo lugar, para preservar la integridad de la investigación. La clave de la investigación fue el hecho de que todo apuntaba a que el ataque había sido premeditado. No había señales de robo, y la cartera y las pertenencias personales de Kitty permanecían en el lugar, lo que indicaba un motivo que no era económico. Esto supuso un impacto para los detectives. En la mayoría de los ataques callejeros de la época existía un motivo evidente: dinero, joyas o objetos de valor. Aquí, en cambio, todo señalaba algo distinto, que el agresor había estado siguiendo a la víctima. Pronto, la policía comenzó un examen minucioso del recorrido que Kitty había seguido desde su coche hasta su casa. Las huellas en la acera, las marcas de zapatos y pequeños objetos que para los transeúntes podrían haber parecido basura sin importancia, tenían un gran valor para los investigadores. Un detective recordaría más tarde que aquel examen se parecía a armar un rompecabezas. Cada fragmento de la escena ofrecía una pequeña pista sobre cómo se habían desarrollado los hechos. Los expertos determinaron pronto que el ataque comenzó en la calle, pero que parte de la acción tuvo lugar en el vestíbulo del edificio, lo que significaba que el agresor no estaba allí por casualidad, sino que actuó de manera sistemática. Se prestó especial atención a los testimonios de los testigos. En las primeras horas quedó claro que había personas en la calle en el momento del ataque que habían oído o visto algo. La policía fue llamada no por uno, sino por varios residentes. Algunos informaron de gritos, otros de una persona sospechosa cerca de su casa, y otros hablaron de una sombra que parpadeaba bajo una farola. El problema era que todas estas pruebas eran fragmentarias. Nadie vio el cuadro completo. Algunos se despertaron por los sonidos, pero no miraron por la ventana. Otros miraron, pero no comprendieron lo que estaba ocurriendo. Algunos simplemente tuvieron miedo. Los detectives trabajaron con cada persona, intentando reconstruir la cadena de acontecimientos minuto a minuto. Al mismo tiempo, comenzó la parte más compleja de la investigación: el examen de posibles sospechosos. Kitty no tenía enemigos, no había conflictos en su trabajo y no llevaba un estilo de vida arriesgado. Esto hacía que el círculo de sospechosos fuera extremadamente amplio. En teoría, el autor podría haber sido cualquiera: un transeúnte, una persona al azar en la calle. Pero los investigadores experimentados sabían que ataques así rara vez son completamente aleatorios. Con mayor frecuencia, el agresor selecciona previamente a la víctima o actúa por impulso. La policía comprobó a todas las personas que se encontraban en las inmediaciones esa noche. A lo largo de varias horas, decenas de personas fueron interrogadas. Residentes de los edificios, peatones, taxistas y empleados de tiendas abiertas las 24 horas. Cualquier detalle podía ser crucial. Un taxista informó haber visto a un hombre caminando lentamente por la calle alrededor del momento en que Kitty regresaba a casa. Dijo que la figura le pareció extraña. Daba la impresión de que el hombre no se dirigía a ningún lugar, sino que estaba observando. Este testimonio se convirtió en una de las primeras pistas reales. Se estaba llevando a cabo un examen forense que confirmó la hora exacta de la muerte, alrededor de las 3:15 de la madrugada.
Esto coincidía con la primera llamada a la policía realizada por los residentes. Los expertos también determinaron que el ataque duró más de 1 minuto, lo que significaba que el agresor no actuó de forma espontánea y no temía ser visto. Estaba confiado o no tenía miedo. Este hecho conmocionó a los detectives. Tal aplomo en una zona residencial con muchos apartamentos y vecinos es poco común, incluso en una gran ciudad. Durante exámenes posteriores, los peritos forenses encontraron huellas de zapatos que no pertenecían ni a los residentes del edificio ni a los agentes de policía. Las huellas eran bastante claras, dejadas sobre el asfalto húmedo y en los escalones de la entrada. Indicaban que el agresor no tenía prisa. Sus pasos eran regulares y medidos. Esto reveló un panorama inquietante. El agresor no solo no tenía miedo, sino que posiblemente había estado acechando a la víctima con antelación. Los detectives comenzaron a considerar la posibilidad de un ataque premeditado. Pronto, la policía empezó a revisar informes de incidentes similares en la zona. La ciudad de Nueva York, a pesar de su tamaño, contaba con un sistema de registros, y los detectives descubrieron rápidamente varios casos de agresiones nocturnas contra mujeres en otras partes de la ciudad durante los meses recientes. Los detalles no coincidían por completo, pero ciertas similitudes alertaron a los investigadores. Descripciones de un posible sospechoso, las horas de los ataques, los lugares, todo apuntaba a alguien que actuaba siguiendo un patrón similar. Sin embargo, por el momento, todo esto no eran más que suposiciones. Mientras tanto, las primeras noticias matutinas comenzaron a difundirse por toda la ciudad. Para el mediodía, los periodistas ya se habían enterado de la tragedia. Los primeros reporteros aparecieron en las calles, y periodistas con libretas y cámaras se alineaban frente a la comisaría. Pero la policía actuó con cautela. No se divulgó ningún detalle para no alertar a un posible agresor. Esto solo avivó el interés. En la zona reinaba un silencio tenso, interrumpido por susurros y rumores. Los vecinos intercambiaban conversaciones cargadas de ansiedad. ¿Y si vuelve? ¿Y si es uno de los nuestros? La gente tenía miedo de salir de casa por la noche. Los investigadores sabían que la clave para resolver el misterio podía estar en los testimonios de los testigos. Un residente informó haber visto un coche estacionado a la sombra frente a la casa unos minutos antes del presunto ataque. El vehículo no pertenecía a ninguno de los vecinos. Esto se convirtió en la segunda pista importante. La policía comenzó a revisar todos los vehículos registrados en la zona y aquellos que tenían acceso al área. Al mismo tiempo, intensificaron el trabajo con las huellas y otras pruebas físicas. En aquella época, la policía no contaba con bases de datos automatizadas y las comparaciones se realizaban de forma manual, paso a paso. Pero fue precisamente esa atención al detalle lo que resultó decisivo. Los detectives encontraron una coincidencia con un incidente ocurrido varias semanas antes. El sospechoso no había sido detenido entonces, pero la descripción coincidía. Un hombre de estatura media, afroamericano, de complexión fuerte, que actuaba de noche y conducía un coche. En el tercer día de la investigación, la policía recibió una llamada de un residente de un barrio cercano. Informó haber visto a un hombre acercándose a una mujer cerca de una estación de metro esa misma noche. Su descripción coincidía con las pruebas existentes, lo que dio nuevo impulso al caso. Los detectives comenzaron a rastrear la zona, entrevistando a taxistas, vigilantes nocturnos, trabajadores de gasolineras, a cualquiera que pudiera haber notado un vehículo o una persona sospechosa en ese momento. En el cuarto día, la investigación tuvo un avance decisivo. Un agente de patrulla que revisaba coches cerca del vecindario detectó un vehículo que coincidía con la descripción de los testigos. Estaba estacionado junto a un edificio residencial en otro barrio de Queens. Tras comprobarlo, se descubrió que el coche pertenecía a un hombre llamado Winston Moseley. El nombre no tenía antecedentes previos, pero una coincidencia en las huellas de zapatos llamó la atención de la policía. Los investigadores decidieron seguirlo sin hacer pública ninguna información. Pronto pusieron al hombre bajo vigilancia. Los detectives querían asegurarse de que se trataba de él y no de una simple coincidencia.
Mosley se mostraba tranquilo, sin dar señales de una posible implicación. Pero el 19 de marzo fue sorprendido por la policía en otro incidente, y fue entonces cuando fue detenido para ser interrogado. Los detectives comprendieron que podía ser el hombre que había acabado con la vida de una joven aquella noche. El arresto se llevó a cabo sin resistencia. Fue el primer soplo de alivio para el vecindario en varios días. El hombre que había sembrado el miedo en un barrio tranquilo pasaba por fin a ser una preocupación seria para la policía. Cuando Mosley llegó a la comisaría, el ambiente cambió de forma drástica. La investigación, que hasta entonces había avanzado a trompicones, ahora contaba con un sospechoso viable. Fue un punto de inflexión, un paso de la incertidumbre y el miedo a la acción concreta. Los detectives que habían trabajado en el caso desde las primeras horas sabían que aún quedaba un largo camino por recorrer. Interrogatorios, pruebas, un juicio. Pero ahora tenían en sus manos a un hombre que podía responder a la pregunta principal. ¿Qué ocurrió aquella noche de marzo? Y aunque las calles del barrio volvieron a quedar en silencio, ya no era el mismo silencio de antes. Era el silencio previo a una nueva etapa, una historia legal que cambiaría para siempre la comprensión del país sobre cómo la sociedad responde a la desgracia ajena. Cuando en Nueva York se supo que el hombre arrestado por la muerte de Kitty Genovese había confesado, el interés público por el caso alcanzó niveles sin precedentes. En cuestión de semanas, la ciudad se convirtió en un escenario de discusiones, especulaciones y debates sobre quién era ese hombre y cómo había llegado a tomar una decisión así. El nombre de Winston Mosley comenzó a aparecer en las portadas de los periódicos, y los informativos nocturnos abrían cada día con actualizaciones del caso. La historia en sí misma se había convertido en algo más que un simple relato criminal. Era un fenómeno social que tocaba los corazones y las mentes de millones de personas. Todo lo relacionado con el juicio fue documentado minuciosamente por los reporteros. En aquellos años, los juicios de alto perfil no eran solo eventos legales, sino que formaban parte de la vida pública. Una especie de espectáculo en el que no solo estaban en juego las vidas de individuos, sino también la fe de la sociedad en la justicia. Tras su arresto, Mosley se comportó con calma, incluso, como señalaron los investigadores, de manera sorprendentemente distante. Durante los interrogatorios no hizo escándalos ni intentó negar lo evidente. Por el contrario, sus relatos resultaban impactantes por su tono casual. Los investigadores afirmaron que ese comportamiento resultaba inquietante precisamente por su frialdad. Declaraba como si estuviera relatando algo ajeno a la vida real. Esa desconexión se convertiría más tarde en un elemento clave de la imagen que presentaría en el tribunal. Un hombre desprovisto de empatía y de comprensión de las consecuencias. Cuando se fijó la fecha del juicio, periodistas de todo el país comenzaron a acudir en masa al tribunal. La atención no se centraba solo en el crimen, sino también en las reacciones de los testigos, ya que el caso había empezado a debatirse en el contexto de la responsabilidad pública. El propio acusado se convirtió en un símbolo del lado oscuro de la ciudad. La gente esperaba ver a un monstruo, pero en su lugar, vio a un hombre corriente. Ese fue el efecto añadido. La normalidad de Mosley resultaba tan aterradora como el propio crimen. La acusación construyó su estrategia sobre la confesión directa de Mosley y el extenso conjunto de pruebas reunidas durante la investigación. Se presentaron pruebas materiales, testimonios y evidencias forenses que no dejaban dudas sobre su implicación. Los fiscales hablaban con contención pero con seguridad, como si cada frase estuviera destinada a quedar grabada en la mente de los jurados. Entendían que aquel juicio no era solo una vista más, sino un momento destinado a pasar a la historia. Sus discursos carecían de dramatismo, pero eran firmes y fríamente claros. La defensa, por su parte, intentó construir una imagen diferente del acusado, no la de un depredador, sino la de un hombre con problemas internos. Los abogados hablaron de características psicológicas, de un pasado difícil y de una supuesta enfermedad del acusado. Sin embargo, el público y el jurado percibieron en esas palabras un intento débil de suavizar lo evidente. Todos comprendían que no se trataba de un accidente,
sino de un acto deliberado. El propio Moseley se comportó en la sala casi del mismo modo que durante los interrogatorios, sin emoción, tranquilo y reservado. Cuando se le concedió la palabra, habló en voz baja y casi sin expresión. Moseley admitió que no conocía personalmente a Kitty y que no la había estado acechando previamente. Aquella noche salió a las calles de la ciudad de Nueva York con el propósito expreso de encontrar una víctima al azar. Actuó solo, eligiendo a sus víctimas en función de la conveniencia y la vulnerabilidad. Esa sangre fría, la ausencia de un motivo personal, la aleatoriedad de la elección y la calma de Moseley fue lo que convirtió el caso en algo tan sensacional. Fue un golpe para la opinión pública. La tragedia no ocurrió por un conflicto, sino simplemente porque él decidió hacerlo. Para muchos de los presentes, este fue el momento más escalofriante de todo el juicio. El hombre que había quitado la vida a otra persona hablaba de ello sin el menor rastro de remordimiento. Los miembros del jurado no ocultaron su tensión, y los periodistas señalaron en sus crónicas que aquella frialdad les recorrió la espalda como un escalofrío. La fiscalía presentó ante el jurado no solo confesiones, sino también pruebas forenses, declaraciones de testigos y materiales de la investigación que mostraban con claridad la secuencia de los hechos. Todo ello, en conjunto, formó un cuadro que no dejaba espacio para la duda. Los fiscales reconstruyeron la cadena de acontecimientos paso a paso, sin dejar margen alguno a la defensa. Esta, al darse cuenta de que las posibilidades de una absolución eran prácticamente inexistentes, centró sus esfuerzos en salvar al acusado de la pena capital. Apelaron a su estado mental y a argumentos sobre una posible rehabilitación. Pero cada una de sus líneas argumentales se topó con un muro de hechos construido por la acusación. La opinión pública no mostró ninguna simpatía hacia él. Por el contrario, la ola de indignación fue tan fuerte que incluso la mera mención de circunstancias atenuantes provocaba rechazo. Uno de los momentos más comentados fue el día en que se leyeron ante el jurado extractos de la confesión de Moseley. No negó su implicación. Es más, sus palabras no mostraron ni vergüenza ni arrepentimiento. Esto provocó no solo conmoción, sino una profunda sensación de inquietud en todos los presentes. Para muchos, ese instante fue decisivo. No había duda de que la sentencia sería severa. El juicio se prolongó durante varias semanas, pero desde los primeros días muchos sabían cuál sería el desenlace. Los reporteros, pendientes de cada palabra, señalaron que este caso se había convertido en un símbolo no solo de un crimen concreto, sino de toda una época. Un tiempo en el que la sociedad se vio obligada a enfrentarse a su propia indiferencia y vulnerabilidad. Los pasillos del tribunal se llenaron de conversaciones no solo sobre el acusado, sino también sobre lo que cambiaría en la ciudad tras ese veredicto. Cuando llegó el día del fallo, la tensión en la sala era casi palpable. Los miembros del jurado regresaron tras una breve deliberación. Sus rostros eran serios y un espeso silencio flotaba en el aire. Todos en la sala entendían que aquel momento sería registrado no solo por el sistema judicial, sino por toda la ciudad. Los fiscales permanecieron inmóviles, los abogados defensores bajaron la mirada y el propio Moseley mantuvo la misma calma que lo había acompañado durante todo el juicio. El veredicto fue claro: culpable de todos los cargos. Esta decisión no sorprendió a nadie, pero cuando las palabras del juez fueron pronunciadas oficialmente, la sala pareció quedar congelada. Hubo un instante de silencio absoluto, seguido apenas por el sonido contenido de respiraciones y murmullos. La sentencia fue dura: la pena de muerte, que más tarde sería conmutada por cadena perpetua. Para la familia de Kitty, esto no supuso un alivio, pero les dio la sensación de que, por fin, se había hecho justicia. Al leer el fallo, el juez subrayó que este caso reflejaba cómo un solo crimen puede sacudir a toda una ciudad y obligar a la sociedad a replantearse sus respuestas ante el peligro. Habló con calma, pero sus palabras sonaron como una advertencia para todos. La indiferencia y la crueldad no pueden quedar sin respuesta. Tras anunciarse el veredicto,
Los reporteros se precipitaron hacia la salida para ser los primeros en llevar la noticia a las redacciones. Las cámaras disparaban. Las grabadoras registraban los comentarios de abogados y testigos. Pero el propio Moseley permanecía inmóvil, como si lo ocurrido no tuviera nada que ver con él. Este contraste frío entre la magnitud del acontecimiento y el desapego del acusado fue recordado durante mucho tiempo por todos los presentes en la sala. El juicio de Winston Moseley hizo más que cerrar uno de los casos criminales más sensacionales de su tiempo. Se convirtió en un punto de inflexión en la conciencia pública. Cambió no solo la forma de responder a las situaciones de emergencia, sino también la manera en que las personas se trataban entre sí. Este caso, y no solo como un hecho jurídico aislado, desencadenó un profundo debate sobre cómo la sociedad puede y debe protegerse mutuamente. Después de esta historia, las autoridades comprendieron que en una emergencia los segundos cuentan y que la gente necesita una forma sencilla de pedir ayuda. Ya en 1968, apareció en Estados Unidos un número único, el 911, un sistema creado en gran medida bajo la influencia del caso de alto perfil de Kitty Genovese.